Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Eh, Perfecto. Gracias, profesor Virgilio. Gracias, Noelia. José, pues seguro me escuchas también, ¿vale? Bueno, la clase de hoy es una extensión de un tópico que ya habíamos tocado antes. Bueno, el tópico que habíamos tocado antes era optimización unidimensional. ¿Sí? La optimización unidimensional era encontrar un parámetro o diseñar ciertos parámetros, valores de parámetros, especificar ciertos valores de parámetros para minimizar o maximizar una función. ¿Sí? Bueno, en ese caso nosotros siempre usábamos, digamos, el concepto de una sola variable. ¿Sí? En este caso vamos a extender ese proceso de optimización o ese proceso de encontrar parámetros para maximizar o minimizar usando más de una variable. Por eso es que se llama optimización multidimensional. ¿Sí? Bueno, entonces vayamos al tema. Les recuerdo simplemente los elementos fundamentales que son función de objetivo, ¿verdad? Variable de diseño, restricciones. ¿No estás escuchando, José? Creo que el profesor Vigilio y Noelia me escuchan, entonces quiere decir que tenés un problema en tu audio. ¿Puedes verificar tu audio? Y avísame. Había deshabilitado mi audio por un momento. Por eso es que no me estaban escuchando. No, apagué mi micrófono nada más. Mientras José veía su problema. No sé. José.
Mario, ¿vos me podés escuchar? Ok. Entonces, José es el que tiene problema. Noelia, vos estás cerca de José. ¿Será que podés ayudarle? Ah, bueno. Está bien, no hay problema. Bueno, podemos irnos despacito a ver hasta que José nos dé noticias. Bueno, como le iba diciendo, esta clase es básicamente una extensión a la parte muy tridimensional de lo que habíamos visto ya antes, que es, digamos, la unidimensional. ¿Sí? Entonces, solamente para recordar, tenemos las partes principales de una optimización es función objetivo, variable de diseño, ¿verdad? Restricciones de igualdad y desigualdad. Por el momento, nosotros no vamos a tocar estas restricciones, ¿sí? Solamente vamos a ocuparnos de estas dos cosas de arriba: función objetivo y variables de diseño. Bueno, entonces, esto es, digamos, como luce uno de los problemas en forma genérica, ¿verdad? Cuando tenemos varias variables. Por ejemplo, f de x ya no es una función en donde x es un solo valor, ¿verdad? En este caso, x es un conjunto de valores. ¿Qué quiere decir? Conjunto ordenado de valores que conocemos como vector. ¿Sí? Entonces x tiene varias componentes aquí, tiene otras componentes aquí, tiene otras componentes aquí, y así sucesivamente va teniendo varias componentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que la función ahora mismo está evaluada en varios de estos puntos, ¿sí? Entonces tenemos x1, x2, x3. Entonces x1, x2, x3 le llamamos a los componentes del vector. ¿Ok? Esto de aquí se conoce como restricción de desigualdad y esta es una restricción de igualdad. Bueno, entonces,
El gráfico que ustedes ven a la izquierda, esta parte a la izquierda, es lo que habíamos nosotros estudiado en clases anteriores, el cual teníamos una función y de esa función queríamos encontrar el mínimo o queríamos encontrar un máximo, ¿sí? ¿Se acuerdan que había varios mínimos, varios máximos también? Ok, esto que está aquí era el gráfico de una función con una sola variable, ¿sí? Entonces básicamente encontrar el mínimo de esto era tratar de encontrar esto, aquí este punto, y para ese efecto, por ejemplo, usamos la derivada. Bueno, ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos de optimización multidimensional? En optimización multidimensional lo que ocurre es añadimos aquí, que era una sola variable, añadimos como mínimo otra variable, ¿sí? Por el momento vamos a analizar solamente dos variables, ¿ok? Y esto que está aquí es, digamos, lo que ustedes conocen, lo que se conoce como curvas de nivel. ¿Saben lo que son las curvas de nivel? Bueno, dale, entonces las curvas de nivel es, esto que está aquí es, vamos a suponer que es una montaña. Imagínate que es una montaña que estás mirando desde arriba, ¿verdad? Modelia. Una montaña que estás mirando desde arriba y todos estos círculos que ves acá, estas elipses que están acá, esta elipse, esta que está acá, estas líneas corresponden a una misma altura de la montaña. Y esto que está aquí, digamos que es la punta de la montaña, ¿sí? Entonces, esta línea corresponde, qué sé yo, a una altura de 100 metros. Esta línea corresponde a una altura de 50 metros, ¿verdad? Y esto corresponde a una altura de 40 y así sucesivamente, ¿verdad? Normalmente las líneas en los mapas, si ustedes se fijan en los mapas tienen dibujado curvas de nivel, ¿sí? Y esas curvas de nivel se usa el mismo espaciamiento, o sea, la misma cantidad de altura. Por ejemplo, vamos a poner que la distancia, o sea, la altura entre este y este sea 10, este y este sea 10 y este sea 10. ¿Verdad? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Aquí, en este sector, si es 10. ¿Verdad? Acá, esta distancia entre las dos líneas, sabiendo que el espaciamiento de la altura es igual, me da una idea de qué tan pronunciada es la pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, exactamente, la pendiente es más pronunciada. Por ejemplo, Mario, ¿en dónde es más pronunciada la pendiente? ¿Acá o acá? ¿En el primero o en el segundo que marqué? ¿En el 1 o en el 2? Sí, ¿dónde se pega más? Exactamente, en el 1. Acá. ¿Verdad? Entonces, sí, exactamente. Entonces te da una idea de qué tan pronunciada es la pendiente. Entonces, digamos que esta forma de dibujar con líneas, con curvas de nivel, es una forma de representar una gráfica que está en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero simplemente usando dibujos de 2 dimensiones, ¿sí? Porque ustedes con esta gráfica aquí como está, les da una idea de cómo es la figura en 3 dimensiones, ¿sí? Eso es simplemente la idea de curvas de nivel. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, nosotros ahora tenemos toda una superficie, o sea, para cada punto, o sea, para cada coordenada del plano, por ejemplo, tenemos una coordenada del plano acá y otra acá. Tenemos un valor en la altura,
¿sí? Y encontrar el punto óptimo para nosotros es encontrar en qué punto del plano, esa altura va a ser máxima o mínima. Y en este caso va a ser máxima. Ok, gráficamente nosotros nos damos cuenta de que el punto está aquí. Bueno, el punto máximo está ahí. Okay. Bueno, siguiente. Hasta ahí estamos bien. Estos son los tipos de problemas que nosotros ya habíamos visto antes. Bueno, es optimización unidimensional no restringida. Eso es lo que ya habíamos estudiado. Optimización multidimensional no restringida, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Y optimización restringida lineal es también lo que ya estudiamos. O sea, de estos tres tipos de optimización, nosotros vimos dos. Lo que nos falta es este tercero, este del medio, para que es justamente la clase de hoy. ¿Ok? Bueno. Y la verdad que es bastante sencillo, ¿no? Básicamente los métodos se clasifican en dos partes. Uno son métodos sin gradiente. ¿Qué quiere decir sin gradiente? Que no usan la derivada. Si ustedes recuerdan, en la parte de optimización unidimensional, nosotros usábamos el concepto de derivada. Derivábamos la función y igualábamos a cero, y de eso obteníamos los puntos críticos. A partir de ahí analizamos el punto crítico a ver si es máximo o si es mínimo. Bueno, en multidimensional también se usa un concepto de derivada, pero la derivada en el ámbito o en el contexto multidimensional se le llama gradiente. ¿Sí? Ustedes pueden pensar simplemente en el concepto de derivada cuando se escucha gradiente. ¿Ok? No hay, eh, no hay mucho problema con eso. Entonces, método sin gradiente significa decir que métodos que no usan la derivada, ¿verdad? O métodos directos. El procedimiento no requiere evaluación de la derivada, así como estamos diciendo. Pero el método de gradiente o método de descenso, en este caso, sí necesitamos encontrar las derivadas. Ocurre lo siguiente, que cuando nosotros estamos en multidimensional, las derivadas ya no es un cálculo directo, ¿sí? Sino que las derivadas ya son vectores en este caso. Ahora los gradientes, el gradiente es un vector en este caso. Bueno, esto es lo que estamos hablando hace rato, ¿sí? La figura de la derecha, como usted está viendo, es la curva de una superficie en realidad. Es una superficie que representa, digamos, que puede ser una cantidad. A ver, vamos a pensar que les pregunto a ustedes, ¿qué podría representar esa superficie que está ahí? ¿Qué les parece a ustedes que puede representar?
Muy bien. Sí, tenés razón. Como dijo Mario, puede ser una montaña. Como dijo José, puede ser la presión mecánica de la superficie del oído, ¿verdad? Otra posibilidad más puede ser lo siguiente, que este rectángulo que está sombreado aquí, ven estas esquinas que están aquí delimitan un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo que está ahí podría ser, por ejemplo, una placa metálica, ¿sí? Y digamos que en cada punto de la placa metálica, por ejemplo aquí, yo mido la temperatura, ¿verdad? Y esa temperatura yo la marco con una altura. ¿Qué quiere decir? Que esta parte, vamos a suponer que está a 5 grados. Y aquí, este punto que está aquí, representaría el punto más caliente, ¿verdad? Punto más caliente, qué sé yo, que puede ser 40 grados, algo así. Entonces, toda esta superficie me puede estar diciendo, ¿verdad?, a qué temperatura está cada punto. Exactamente, también puede ser un perfil de velocidad en una tubería. Tiene pinta de eso también. ¿Por qué? Porque acá cerca de las paredes la velocidad es cero, condiciones de no deslizamiento. Bueno, ¿sí? Entonces, lo que quiero significar o connotar con todo esto es que cómo luce una función tridimensional, ¿verdad? O una función, o sea, esta es una función en 3 dimensiones, pero es una función bidimensional. ¿Por qué? ¿Por qué es bidimensional siendo que el gráfico está en 3 dimensiones? Esa es mi pregunta. Ahora. Bueno, lo cierto en lo concreto es que se toman 2 datos. Eso es cierto. A ver, me decís por qué se toma un corte de la gráfica. Bueno, en realidad el tema de la función bidimensional se refiere a la cantidad de variables independientes que tiene la función, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la variable independiente en este sistema? ¿Y cuál es la variable dependiente? Entonces, en todo caso, por ejemplo, vamos a irnos por el tema de la temperatura. Si yo elijo una posición en particular, cuando yo elijo una posición, ¿qué significa? Que elegí una X y una Y, ¿verdad? En particular, o sea, si elijo una posición acá, X e Y, ¿qué le corresponde? Le corresponde una altura, ¿sí? Pero dado la posición, o sea, dada una posición X e Y, la altura ya está definida. ¿Qué me dicen? Es así, ¿verdad? O sea, dada una posición, la altura ya está definida. ¿Qué quiere decir?
que con dos inputs, con dos entradas X e Y, yo ya puedo definir la altura. Por eso es bidimensional, porque depende de dos variables. En este caso depende solamente de X y de Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces como depende de X, depende de Y, tener la altura. Ahora les pregunto, ¿cómo luciría? A ver, es una pregunta que no es que le voy a pedir más tarde, sino que a modo de curiosidad, ¿cómo luciría una figura tridimensional en este caso? Una función tridimensional, que quiere decir que una función que depende de tres variables. ¿Cómo sería el gráfico de esa función? Bueno, en realidad eh, podría ser un cuerpo, ¿verdad? Podría ser un cuerpo, pero lo cierto y lo concreto es que ya no podríamos dibujarlo en 3D, podríamos dibujarlo en 4D, una función. O sea, estoy hablando de una función tridimensional, ¿sí? Con tres variables. Bueno. Ok. ¿Qué es lo que ustedes entonces ven a la figura de la izquierda? ¿Qué dicen ustedes que es la figura de la izquierda con respecto a la derecha? Les repito la pregunta. ¿Qué es la figura de la izquierda con respecto a la figura de la derecha? Exactamente, José. Es la vista superior, ¿verdad? de esta superficie, ¿verdad? ¿Y qué son estas líneas que están aquí? Todas estas líneas que están aquí. ¿Cómo se les conoce a esas líneas? Las curvas de nivel. Excelente. Entonces, José, creo que vos no sé si llegaste a escuchar eso, la explicación, las curvas de nivel. Bueno, te digo ahora, las curvas de nivel son todos, por ejemplo, esta curva, si te fijas en esta curva acá, la primera, esta que está acá. Esta indica todos los lugares en que la altura es igual en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que estamos delimitando esto, algo así. Así. O sea, son todos los puntos del cual tiene la misma altura. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros dibujamos curva de nivel y no simplemente dibujamos la curva en 3D, en 3 dimensiones? ¿Verdad? La curva de nivel es simplemente para darte una idea de cómo es la figura en 3 dimensiones, pero solamente con información en el plano, en 2 dimensiones. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, viene de la utilización de los mapas. Los mapas usan mucho curva de nivel para darte una idea de cómo varía la altura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar de todo esto? Es que cómo luce una función bidimensional. ¿Sí? Una función bidimensional es una superficie, para como ustedes ven acá a la derecha, y le corresponde una curva de nivel, así como está aquí a la izquierda.
Bueno, podemos trabajar tanto en la superficie como con las curvas de nivel, que nos van a dar, básicamente tenemos la misma información, ¿sí? Entonces, para describir esta superficie que está aquí, nosotros, ¿qué usamos? Usamos ecuaciones, ¿verdad? Usamos ecuaciones así, o sea, expresiones en función de x y función de y, ¿sí? Para describir todo eso. Bueno, ahora vamos a ver vuelvo un ratito otra vez a esta figura. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Entonces, nuestro objetivo es, dada una curva o dada una superficie descrita en términos de x y y, yo quiero hallar el máximo o el mínimo de acuerdo al problema. ¿Para dónde está el máximo y dónde está el mínimo? Eso es lo que yo quiero hallar. Entonces, ¿cómo hago? La primera técnica para encontrar este punto máximo y mínimo es muy fácil. ¿Cómo es? Se conoce como variable, o sea, búsqueda aleatoria, ¿verdad? Y el principio es muy sencillo. Vamos a ver lo siguiente. Les muestro. Nosotros primeramente tenemos que tener una idea de dónde y en qué región va a caer el mínimo. Si me voy al anterior, aquí por ejemplo la curva de nivel es muy útil. Yo tengo que saber, digamos, en qué región está el punto en que yo quiero investigar, este punto. Yo quiero llegar a encontrar este punto. Pero lo único que yo tengo es, a grandes rasgos, dónde está. ¿Sí? Tengo que partir de esa información. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un x1 y un x2 que me va a decir el intervalo en x en el cual yo tengo que buscar. Voy a tener análogamente un i1 y un i2, ¿verdad? Entonces me va a dar el intervalo donde yo tengo que buscar en i, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es hacer un sorteo, ¿sí? Así mismo, como ustedes lo oyen, sortear. ¿Qué quiere decir? Yo tengo x1 y x2, ¿verdad? Tengo un valor, vamos a suponer que este sea, qué sé yo, este es 3 y este es 10. Vamos a ponerle números. Y este número acá es, por ejemplo, 5, ¿verdad? Y acá es 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sorteo un número entre 3 y 10. Puede ser un número con puntos flotantes, puede ser un número real cualquiera. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que mi primer sorteo, voy a hacer mi primer sorteo. Vamos a poner que mi primer sorteo de las X me dio ¿cuánto? ¿Qué sé yo? 5,1. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Tengo que sortear también en las Y. Entonces, en las Y me dio, por ejemplo, qué sé yo, 7,3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la coordenada X y la tengo la coordenada Y del punto.
¿Qué es lo que puedo calcular? Puedo calcular la función, puedo calcular la altura, porque se acuerdan que habíamos hablado de que si yo tengo una posición X y Y, yo puedo saber la altura. Entonces, ¿qué hago? Introduzco esto y esto dentro de la ecuación y calculo la F. ¿Sí? ¿Y qué se imaginan que va a pasar después? ¿Qué es? Porque este método es bastante intuitivo, ¿verdad? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo continúa después el método? Es bastante fácil. Excelente. Y eso básicamente es. Yo voy sorteando, ¿verdad? Voy sorteando los puntos X, y voy calculando para cada par, para cada coordenada sorteada, el valor de F. ¿Y qué voy haciendo? Voy a ir guardando los valores de F que me interesan, o los valores de F con sus coordenadas respectivas que me interesan. Por ejemplo, voy a guardar el mínimo. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, con 7 y 1, voy a guardar el máximo, perdón, porque sabemos que acá, según esta figura, es el máximo. Si con este y con este mi F me salió 6 y yo sorteo otro par y me salió 10, me quedo con ese par. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces voy descartando, digamos, voy descartando todo lo demás y me quedo solamente con el máximo. Ok, entonces dentro de los intervalos debe contener el máximo y el mínimo. Se generan números aleatorios, ¿verdad? Estos números aleatorios, con esos números aleatorios yo evalúo la función, ¿verdad? Y llego a lo que sería la respuesta, el máximo. ¿Cuántos sorteos ustedes piensan que puedo hacer? ¿Poco, muchos? ¿O cuántos yo debería hacer? ¿Muchos o pocos? Esa es mi pregunta. José, tengo que hacer por lo menos dos para comparar, eso es cierto, para comparar. Pero te pregunto, si ¿cuántos sorteos yo tendría que hacer, por ejemplo, si yo tomo esta región? Perdón. ¿Cuántos sorteos debería de hacer? Mínimo dos, ¿cierto? Para comparar, eso es cierto. Pero ¿cuántos sorteos debería hacer para asegurarme que en realidad
le llegué a ese. Bueno, en realidad hacemos siempre uno para X, uno para Y y después otro para otro, y así vamos formando los pares, ¿sí? O sea, hacemos un sorteo, por ejemplo, y determinamos un punto aquí. Este es nuestro punto que determinamos. Hacemos otro sorteo y caemos aquí. Hacemos otro sorteo, caemos aquí. Hacemos otro sorteo, caemos aquí y aquí. ¿Cuántos sorteos ya estamos haciendo para los dos, para X y Y? Acá ya hicimos 5. Acá ya hicimos 5. Mira, acá hicimos 1, acá está el otro, 2, 3, 4 y este ya es 5. O sea, tenemos 5 coordenadas sorteadas ya en ese punto. ¿Se entiende? O sea, este fue mi primer sorteo. Este fue mi otro sorteo. Este fue mi otro sorteo. Este fue mi otro sorteo y así. En todos estos puntos yo comparé la función, ¿verdad? Que me salió más o menos, el que yo quiero es esta. Acá. O no, perdón, esta. El primero fue. Me quedé con el primero. Pero en realidad yo sé que tengo que llegar al negro, al punto negro. Acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer más? Más sorteos, ¿verdad? De tal manera a cubrir toda esta área, si se dan cuenta. ¿Sí? Si se dan cuenta, la cantidad de sorteos que yo tengo que hacer para llegar a tener una confianza de que el resultado que tengo es bueno, tengo que hacer muchísimos sorteos. Aproximadamente más de 1000. Aproximadamente más de 1000. Sí, son muchos. Este método es muy simple, pero depende de... es muy simple, pero lleva mucho tiempo. Bueno, y esto es lo que... Esto es el resultado de las iteraciones. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, para 1000 sorteos, tenemos este resultado. Acuérdense que el punto es menos 1, el resultado es menos 1 y 1.5. Acá es menos 1 en X y acá es 1.5. ¿Sí? Y la función es 1.25. Bueno, con 1000 sorteos nosotros tenemos esto. Más o menos bien. Con 2000 sorteos tenemos esto. Aumentamos la precisión, pero no mucho. O sea, aumentamos, digamos, mejoramos el resultado. Mejoramos el resultado, pero no mejoramos... o sea, lo que quiero decir es que mejoramos el resultado, pero doblamos la cantidad de sorteos. ¿Qué quiere decir? Que doblamos nuestro esfuerzo. En vez de hacer 1000 sorteos, hicimos 2000 sorteos. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando tenemos 10.000 sorteos, ¿verdad? Si tuviéramos 10.000 sorteos, ¿qué quiere decir? Que estamos cubriendo prácticamente toda el área. O sea, estamos investigando punto por punto. Es una cuestión. Esto se llama, más o menos, sería una búsqueda exhaustiva, ¿verdad? Punto por punto investigamos si es mayor o menor. Entonces acá, si se dan cuenta, es muy bueno el resultado, con 10.000. En fin, esta búsqueda es muy... fácil de implementar, y además le voy a pedir que ustedes implementen, agarran una función y ustedes implementan. Pueden hacerlo en la bibliografía que les pasé, que está ahí en la plataforma, hace con Excel, ¿sí? También pueden hacerlo con MATLAB,
no hay problema. Entonces ustedes van a elegir una función f de x, y van a implementar este método para encontrar el máximo y el mínimo. Bueno, continúo con la otra parte, que es el método del gradiente, ¿verdad? Si acá voy a volver a hacer una acotación de nuestra nomenclatura. Ahora mismo x ya deja de ser un número y es un vector. Bueno, entonces x tiene una componente acá, x1, x2, y tiene hasta xn. Ahí. Entonces, nuestra esta f de x, en este caso f de x, perdón, esta f de x sí es un número, ¿sí? Esto es un número, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos un conjunto de valores, o sea, x como entrada, un vector como entrada, y devolvemos un número, ¿ok? ¿Cómo calculamos, digamos, el gradiente de eso? El gradiente de eso es la derivada de la derivada de esta función con respecto a cada una de estas componentes, ¿sí? Eso se puede calcular mediante un software. Ustedes lo pueden hacer también, pero vamos a ver para qué sirve. Entonces, suponemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos esta función que está acá, x cuadrado, y queremos calcular el gradiente en 2,2. El gradiente de esto es un vector. Bueno, entonces este gradiente está acá, y este es el vector, ¿sí? Entonces la particularidad que tiene el gradiente es lo siguiente: el gradiente apunta hacia la dirección del máximo crecimiento de la curva, ¿sí? Eso es importantísimo, porque si nosotros tenemos un punto y queremos saber hacia dónde irnos para encontrar el máximo o el mínimo, investigamos el gradiente. Entonces el gradiente nos dice hacia dónde está el máximo. Entonces, si queremos buscar el máximo, nos vamos en dirección al gradiente. Si queremos buscar el mínimo, vamos en sentido contrario al gradiente. Esa es la idea, simplemente esa es la idea. Bueno, a ver, ¿cómo es el gradiente de esta función? F gradiente, el gradiente se simboliza por este símbolo que está acá, xy. Vamos a calcular el gradiente de esta función. Lo primero es derivar con respecto a x. Este caso, derivar con respecto a x sale y cuadrado. Después es derivar con respecto a y. Entonces en este caso sale 2x y. Ahí. Bueno, y este sería el gradiente, y el gradiente en 2,2. En 2,2 tendríamos entonces 4, 2 al cuadrado, ahora que es 4,
y acá es 2 por 2 son 4 y acá es 8. ¿Ok? Bueno, estamos entonces. Esto es como luce nuestra superficie en 3D, ¿verdad? Y esto es donde está nuestro punto que estamos buscando, el punto máximo. Sí. Este que está acá es lo que deberíamos de llegar con algún método. Este debe pasar, no hay problema. Entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda? ¿Cómo hacemos la búsqueda cuando tenemos el gradiente? Hacemos lo siguiente. Comenzamos de un punto, por ejemplo este punto 0. Trazamos el gradiente, que es esto, que está aquí, y caminamos un cierto paso. ¿Sí? Este paso que está aquí, esta distancia que caminamos en la dirección del gradiente, tenemos varios criterios. Podemos elegir nosotros ese paso arbitrariamente, ¿verdad? O podemos calcular ese paso, ¿verdad? Entonces, ahora mismo vamos a elegir ese paso. ¿Qué sé yo? Vamos a caminar solamente 0,1 en dirección del gradiente. Entonces, cuando tenemos el punto inicial, caminamos 0,1, tenemos un nuevo punto. Ese nuevo punto, de vuelta calculamos el gradiente, calculamos el paso, así. Entonces, haciendo un contraste con lo que habíamos hecho anteriormente con los sorteos, aquí no estamos tomando puntos al azar, estamos tomando puntos bien calculados, teniendo en cuenta la información de hacia dónde está lo que queremos llegar. No es que estamos haciendo sorteos simplemente, ¿verdad? Entonces quiero que entiendan la filosofía del método. En el primero nosotros sorteamos un punto y veíamos, sorteamos otro punto y veíamos qué ocurría. Nuestra alternativa era totalmente al azar. Entonces aquí nosotros estamos siendo un poco más inteligentes al tratar de escoger el rumbo. Estamos tratando de escoger un rumbo de acuerdo a otra información, y esa información es el gradiente. Se entiende la filosofía del método. Bueno, no, ahora mismo yo no estoy entrando al detalle, no estoy entrando en cómo calcular ni nada por decirlo. Simplemente quiero que tengan la idea del método. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Voy a parar un rato y a ver si tienen alguna consulta. Bueno, está bien, entonces podemos continuar. Vamos a un caso específico, ¿sí? Es lo siguiente, vamos a suponer que tenemos esta función que está aquí. Esta función, si ustedes la grafican en la diapositiva,
En el material que les pasé está cómo graficar esto en MATLAB, ¿verdad? Si ustedes grafican esto, se van a dar cuenta que es una superficie, ¿sí? Y esa superficie va a presentar un máximo o un mínimo. Ok, aparentemente aquí creo que vamos a encontrar un mínimo. Bueno, el problema ya da un punto inicial. Bueno, esta es otra diferencia con el método anterior. El método anterior nosotros necesitamos un intervalo, ¿verdad? Necesitamos 4 números. En este caso nosotros necesitamos solamente 2 números, que quiere decir un punto inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el siguiente paso? O sea, lo que quiero hacerlo si ahora yo estoy acá, este es mi punto inicial, acá, y quiero calcular el punto 1 usando la información del gradiente, o sea, esto es de acá. Entonces, ¿cómo hago? Y uso esta fórmula que está aquí. El punto inicial yo le sumo h veces la derivada de la función en el punto que elegí. ¿Qué quiere decir este h veces? H es mi paso, el 0,1 que habíamos hablado antes. Bueno, h, digamos, es esto que está acá. Esto es h. ¿Qué tanto voy a caminar en esta dirección? Bueno, entonces la misma cosa que hago para y, que está aquí, solamente que atiendan, una es la derivada en x y otra es la derivada en y. Ok, entonces este resultado que está aquí, x e y, son las coordenadas de este punto que está aquí, del punto 1, ¿sí? Y ahora pregunto, ¿cómo yo calculo el punto 2? Ahora, hago exactamente la misma cosa, solamente que ahora mi x0 ya deja de ser este x0. Este x0 toma el valor de esta x y de esta y respectivamente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta que x0 y todo esto son números, y 0, todo esto son números, yo voy a tener una variable función h. Esto que está aquí, lo que estoy haciendo es cuando yo quiero optimizar de vuelta el valor de h, o sea, qué tanto tengo que caminar, bueno, en ese sentido. Pero esto es digamos, es una mejora más adicional al método que yo le estoy haciendo. Ok, vamos a un caso de aplicación práctica. Y quiero que atiendan bien, esta es la última parte, son las últimas 6 diapositivas. Este es el trabajo, ¿verdad?, que quiero que hagan. Este trabajo que quiero que hagan con alguno de los métodos que vimos. Si ustedes encuentran otro método para resolver este problema, mejor, ¿verdad? Pero yo les voy a pasar, ahora les voy a explicar el problema y les voy a pasar los datos. La formulación del problema también vamos a hacer ahora acá. Yo les voy a pasar los datos, le voy a pasar los datos en la plataforma. Ok. Entonces es lo siguiente. Esta es la aplicación práctica. La aplicación que yo quiero es lo siguiente. Ustedes tienen fotos, bueno, de cáncer de mama. Si ustedes se dan cuenta, esto está aquí, son fotos de células
sospechosas, ¿verdad? Que fueron resultado de un estudio mamográfico, ¿sí? Son fotos de eso. Entonces cada una de estas células se le atribuye ciertas características. Por ejemplo, el radio, textura, perímetro, área, homogeneidad, compacidad, concavidad, los puntos cóncavos y la simetría, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que estas células que están aquí tienen, digamos, todas estas características, y cada una de estas características tiene un número. ¿Qué quiere decir? El radio que está aquí, yo mido el radio, bueno, y pongo un número aquí. Textura, dice desviación estándar y qué sé yo. Entonces yo pongo un número en la textura. O sea, lo que quiero decir es que cada uno de estos ítems tienen un número, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo todos juntos estos números en un vector, ¿verdad? En cada componente del vector, ese vector va a representar, digamos, a la célula de un paciente, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué yo hago después? Una vez que tengamos esa representación de datos, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a inventar un clasificador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el clasificador? Dice, esta célula es 1 o es menos 1, o sea, esta célula es benigna o esta célula es maligna, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese clasificador? ¿Verdad? Invento a ese vector, o sea, el vector I, que era mi vector que yo creé con todas las características, hago un producto interno con otro vector W. Este es un vector constante, ¿verdad? Y este vector constante se va a llamar clasificador. Bueno, ¿qué voy a hacer yo después? Yo tengo dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos en el cual un conjunto de datos, o sea, tengo un conjunto de datos en el cual ya fue revisado por profesionales médicos y estos profesionales médicos dijeron, estas células son de este tipo o de otro tipo, ¿sí? Entonces yo ya tengo el resultado que debería de tener mi clasificador. Entonces, mi idea pues, es crear un clasificador automático. Entonces, en que me tiren otro vector desconocido y pueda aplicar el clasificador ahí y obtener también una respuesta sin haber consultado con el médico, ¿verdad? O sea, hacer una especie de automatismo, un reconocedor automático de cáncer, en este caso, ¿sí? Ok, entonces la formulación, no voy a entrar en detalle en la formulación del problema, pero es básicamente esto, ¿verdad? Esto que está aquí, todas las A que nosotros tenemos aquí son los datos del problema, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es que esto que está, esta diferencia, hacer que sea 0, eligiendo una X, ¿sí? Entonces, ese es el problema. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer que esta L que está aquí sea mínima. Bueno, ¿cómo hacemos? En forma matricial hacemos que todas estas A sub 1 que están aquí, A sub 2 hasta A sub M, sean partes de las filas de una matriz por W menos B, y B son los resultados de todos los test, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Implementamos este algoritmo. Bueno, inicializamos W, así como hicimos, elegimos un punto inicial y luego vamos cambiando de acuerdo al paso. Acá
elegimos un paso. Es exactamente igual, voy a proceder un poquitito a esto. Tenemos un punto inicial y luego vamos eligiendo los pasos. Ok, entonces, esta es la técnica del gradiente, ¿verdad? Y esta forma, esto es acá simplemente para mostrar cómo se calcula el gradiente. Y esta es la expresión del gradiente. Ok, entonces esto es lo que tienen que hacer: escribir el procedimiento y que devuelva el vector por la hipótesis haciendo un mínimo L, ¿verdad? Y medir los aciertos con otra base de datos que yo les voy a pasar, ¿sí? Eso va a estar todo en la plataforma. Entonces, hice corta la clase ahora, pero el trabajo es un poco más complicado, ¿verdad? Es un trabajo que tienen que analizar y tienen que trabajar. Tienen que trabajar bastante en la formulación, ¿verdad? No mucho, pero tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, finalizando, lo que nosotros hicimos fue vimos dos formas de encontrar el mínimo y el máximo de una función. Una es por sorteo, eligiendo aleatoriamente números. Otra cosa, el trabajo ustedes también lo pueden hacer por aleatorio, ¿verdad? Hay dos formas: la parte aleatoria, que es eligiendo estos puntos, ¿verdad? Eligiendo los puntos. Y lo otro es con el gradiente. Entonces, partiendo de un punto y yendo hacia el punto máximo o mínimo de acuerdo a la información del gradiente. ¿Está bien? Entonces el documento lo van a tener disponible en unos minutos. O sea, esto ya está disponible en la plataforma. Cualquier cosa ustedes saben que pueden avisarme, me pueden escribir. ¿Hay alguna consulta hasta acá?